Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio Conversemos, un espacio que es realizado por y desde el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social e instituciones afines, CIPROS-IMECA. Un espacio que es una tertulia con usted y con nuestros invitados, en el cual trataremos diferentes temas de salud, temas sindicales, temas sociales, temas en derecho, en fin, tenemos una amplia gama de temas. Y por supuesto, las sugerencias que ustedes nos hagan a través de nuestro Facebook Conversemos y CIPROS-IMECA, en el cual estamos esperando que usted nos diga cuáles son esos temas que también quiere que tratemos aquí con nosotros. Hoy tenemos un programa muy especial en el cual vamos a hablar de nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Y qué vamos a tocar esta tarde? Bueno, lo que es el déficit atencional, lo que es la hiperactividad y lo que son los límites en estos nuestros pequeños o nuestros adolescentes de la casa. Para eso contamos con la presencia de la doctora Marjorie Castro Gamboa. Ella es psicóloga clínica, nos acompaña en esta tarde y vamos a hablar de este interesante tema. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, los pequeñillos y los medianos de la casa, que a veces nos generan problemas tanto en el hogar como a nivel escolar o a nivel de colegio. ¿Podríamos definir un poco qué es el déficit atencional, qué son los límites, qué es la hiperactividad o cuáles son las diferencias entre ellos? Bueno, existen diferencias en cuanto a un niño hiperactivo, ¿verdad? Un niño hiperactivo es un niño que generalmente se distrae fácilmente, ¿verdad? Ese niño que cuesta mantenerlo quieto, ¿verdad? Que lo vemos que brinca, que salta, que usted le llama la atención, pero que vuelve a brincar, que vuelve a saltar. Y tenemos el trastorno con déficit atencional, que es un niño que va a tener ya un problema más allá de la hiperactividad, que es también de concentración y que tiene también que ver con rendimiento escolar. Entonces, es muy importante saber hacer un diagnóstico asertivo entre lo que es hiperactividad con déficit atencional, porque esto sí requiere un tratamiento inclusive farmacológico. Generalmente el diagnóstico de síndrome de hiperactividad con déficit de atención se hace a través de un psiquiatra y un neurólogo para poder determinar la cantidad o los medicamentos que el niño va a requerir para poder mantener su atención, sobre todo en la época escolar. ¿Puede un niño o un adolescente tener tanto déficit atencional como hiperactividad y un problema con los límites? ¿O se pueden manejar cada uno por separado? El problema de los límites no tiene que ver absolutamente nada con déficit ni con hiperactividad. El problema de límites es un problema de familia. En realidad, todos los niños son iguales, todos los niños tienen las mismas actitudes. El tema de límites es un tema que se debe manejar más allá de un diagnóstico clínico y tiene que ver más bien con el estilo de familia y el estilo de modelo de crianza que ese niño tiene. Hoy se nos dificulta un poco hablar de este tema cuando estamos rodeados de una gran cantidad de tecnología que tienen hoy los niños, el Wii, el televisor, el PSP, el PlayStation, etcétera. Etcétera. Entonces vemos niños sumergidos prácticamente en estos videojuegos, pero que una vez que terminan con ellos, empieza la explosión en su casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejamos estos límites y qué estamos haciendo nosotros, los padres de familia, con estas situaciones? Muchas veces cuando se habla de un castigo, cómo imponer un castigo, pensamos en, bueno, vamos a sacar la faja y vamos a darle unos cuantos fajazos, o vamos a tratar de quitarle ese Wii para que ya el niño entienda. Bueno, en realidad esto no es así. En realidad es un tema que va más allá. El niño aprende la conducta a través de sus padres y sus padres tienen el deber de modular esa conducta. El castigo físico, por ejemplo, no está recomendado para ningún tipo de niño, con déficit, sin déficit, hiperactivo o no hiperactivo, porque marca la conducta del niño. Un niño que se agrede es un niño que va a ser agresivo no solamente dentro de la familia, sino en su escuela,
con el grupo de iguales, en el colegio, etc. Igualmente, la agresión verbal puede ser psicológica y también el niño va a agredir en la escuela, en su casa o en cualquier otro lugar donde él se encuentre. Entonces, es muy importante tener mucho cuidado en cuanto a lo que es castigo como castigo. En realidad, nosotros lo que tenemos que tener es una comunicación asertiva con el niño y el adolescente, explicarle el por qué esa conducta no es adecuada y por qué la vamos a cambiar y qué vamos a imponer en cambio para poder modificar esa conducta. Muchas veces los abuelitos o uno como papá dice, es que yo me crié con faja y esto me ayudó. Los niños de ahora no se les da faja y véanlos como son. ¿Cómo podríamos hacer la diferencia entre el antes y el ahora desde el punto de vista del castigo? En realidad, más que la faja, en realidad antes existían más valores, ¿verdad? Veíamos familias con un modelo diferente, en donde los valores sí estaban implícitos dentro de la misma familia, donde no teníamos tanto ataque a la tecnología, ¿verdad? Donde tal vez ese tema de que la faja era un tema tal vez secundario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la par de ellos, de estos otros, digamos, modelos Factores. existían o factores, no teníamos otros factores de riesgo que hoy sí tenemos, ¿verdad? La drogadicción y otros elementos que hoy sí tenemos en nuestra sociedad es lo que ha marcado la diferencia en el antes y el ahora. En realidad tiene que ver más con esos factores que con lo que los abuelitos o abuelitas o otros, ¿verdad? Dirían eran los mejores tiempos. En realidad los tiempos han cambiado y tenemos que cambiar nosotros también con el tiempo y tenemos que hoy negociar con los jóvenes y con los niños de una manera diferente y es a través del diálogo. Ya definitivamente, muchas veces cuando se castiga a un niño lo que se está castigando es nuestro propio enojo, ¿verdad? Estamos castigando como nos sentimos nosotros, nuestras propias frustraciones como padres de familia. El no poder corregir nos frustra y entonces descargamos en ese niño o ese adolescente ese enojo que llevamos dentro de nosotros. Entonces, el niño más bien lo que hace es aprovecharse de nuestro enojo y decir, bueno, mamá o papá están enojados hoy, cuando ya estén contentos, ya la situación va a ser otra. Y así se refleja hoy en nuestros hogares. Papá y mamá contentos, no hay problema, todo bien. Hay frustración de los padres, hay castigo en los niños, ¿verdad? Entonces, el modelo tiene que ser, si el niño o el adolescente comete un error, se debe en ese momento hablar con el menor o el adolescente y explicarle por qué no está bien hecho lo que hizo, corregirlo en el momento, no una semana después ni 15 días después, y aplicar un castigo que sea totalmente congruente con acción. No puede ser desproporcional, porque cuando haga algo muy grande ya no vamos a tener cómo castigarlo. Y el niño no va a poder entender entre lo que es algo pequeño o grande. Algo grande, sí, porque a veces ocurre, y esa era mi siguiente consulta, que los papás, niño cometió una falta, no me ve televisión por 15 días. Entonces, es un castigo desmedido. Desproporcional y que probablemente nadie lo va a cumplir. Entonces, es mejor algo que sepamos que sí vamos a cumplir a cabalidad y no algo desproporcional que al final no se va a cumplir y que el niño sabe o el adolescente sabe que rápidamente va a ser otra vez negociado y que simplemente el castigo se va a levantar. Entonces, sí tenemos que tener cuidado qué es lo que se va a negociar, que no sea desproporcional, pero que sí sea muy importante para ese niño joven en su interior, o sea, que sí tenga un valor agregado, ¿verdad? Que para él sí sea algo muy importante. Como diríamos, que pueda aprender la lección. Exactamente así es. Doctora, con relación a los niños que tienen tal vez hiperactividad, como hablábamos al inicio, pues se ha creído de que esto viene asociado también al déficit atencional o a los límites que usted nos explicó, que todo está separado, pero ocurre que en las escuelas o colegios muchas veces le envían a los papás, su chiquito habla mucho, su chiquito se distrae, entonces los papás, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Verdad? Entonces,
En ese particular, ¿cómo podemos manejarlo? Bueno, desgraciadamente, y tengo que decir que desgraciadamente hoy tenemos una dificultad muy grande, que es precisamente la poca tolerancia que tienen algunos educadores. Todos los niños tienen características diferentes y hoy vemos que los niños pues tienen mayor actividad por todo lo que hemos venido hablando. Pero ahora es muy fácil a todos decirle déficit de atención, hiperactividad o hiperactividad con déficit de atención, y va la medicación, ¿verdad? Entonces viene a ser como la fórmula mágica, ¿verdad? Como, bueno, si podemos determinar que ese niño tiene un trastorno, ya lo vamos a tener como quedito. Y ahí están los chiquitos ritalinados. Y ahí vienen los niños Ritalina, ¿verdad? Con esto no quiero decir que la Ritalina sea mala, sino que sea la última instancia o el último recurso que nosotros podríamos utilizar a nivel terapéutico para que un niño pues preste atención y mantenga un mejor control de su actividad dentro de la escuela. Eso es importante porque, si bien es cierto, no existen estudios científicos que nos digan cuál es o cuáles podrían ser las secuelas de la Ritalina a largo plazo, sí sabemos que, como cualquier medicamento, pues tiene efectos secundarios, que no quisiéramos que los niños pues tengan que sufrir, si nosotros podríamos evitarlo. Y definitivamente hoy se ha vuelto como muy de moda, o se ha convertido como la moda de niños con Ritalina versus psicotrópicos, para poder mantenerlos como quisiéramos mantenerlos sin frustrarnos nosotros. Entonces es más fácil mandarle a un diagnóstico la frustración que nosotros tener que empezar a poner límites, los maestros empezar a hacer algunas diferencias entre sus alumnos, y entonces como que ha quedado como el comodín perfecto, ¿verdad? Y es el tema de todas las escuelas y de todos los profesores, y que traigan el diagnóstico y que lo lleven al psicólogo, que vayan al psiquiatra y que nos expliquen qué es lo que está pasando, donde todos sabemos qué es lo que está pasando. En realidad lo que está pasando es fácil. Estamos globalizándonos, los niños están tenemos niños con celulares de 3, 4 y 5 años. O sea, cosa que no veíamos antes. Nosotros jugábamos Jaxes y Cromos, y ahora Cromos. los chiquitos Ahora los niños tienen el iPod, tienen un teléfono celular, tienen, se mandan por WhatsApp, se comunican, etcétera. ¿Cuándo veíamos eso antes? Jamás. Entonces, todo ese potencial lo estamos destruyendo, porque el niño pasa de ser un niño activo a un niño pasivo. La tecnología también ayuda, pero también perjudica. En este sentido, pues el niño tiene que desarrollarse más abiertamente. Los profesores ven estos cambios, pero los ven ahí. ¿Por qué? Porque en el momento que están en la clase ni está el iPhone, ni está el WhatsApp, entonces el niño también tiende a prestar menos atención a lo que el profesor o el maestro está diciendo en clase. Esto frustra, por supuesto, a los profesores, y tratan de negociarlo con un diagnóstico clínico. Y frustran al niño también, ¿verdad? Porque tendríamos que hablar en este caso de que no estamos como en los tiempos de antes, que recuerda que los abuelitos decían, es que abrió los ojitos a los 8 días de haber nacido. Ahora los niños básicamente casi que nacen y ya con la tecnología en la mano. Entonces podríamos decir que esta evolución de los niños y los jóvenes hacia la tecnología ha creado un retraso en lo que es el sistema educativo, con relación a que las clases siguen siendo más cuadradas, y como usted lo mencionaba hace un momentito, que los profesores tienen menos paciencia, por llamarlo de una manera. Sí, podríamos decir que tal vez el joven que ha cambiado y el profesor que no está también un poco actualizado en un sistema, ¿verdad?, que ha ido variando, pues también se puede frustrar y puede mandar esa frustración a sus alumnos, ¿verdad? Es importante pues que existan otros mecanismos también educativos para poder atraer más la atención del alumno, donde haya mayor mecanismos de acción, ¿verdad?, y menos pasividad.
No es fácil, ¿verdad? Nosotros sabemos que el sistema educativo pues tiene también sus limitaciones, sin embargo queda muy a la creatividad también de cada profesor y lo vemos fácilmente en los alumnos cuando dicen prefiero la clase de tal cosa, prefiero, y no es la clase sino la persona que le imparte, ¿verdad? Y ahí es donde vienen las grandes diferencias en los profesionales, no es que quiero tal materia, sino es como me gusta, como la materia le imparte tal profesor, es más atractivo para mí, es más, ¿verdad? Entonces todo eso pues obviamente va a marcar una gran diferencia en lo que es la actividad dentro del marco o el contexto del estudio. En la familia pues prácticamente es exactamente lo mismo, ¿verdad? El niño siente mayor confort obviamente en su casa, entonces pues muchas veces ese confort también lo lleva a extralimitarse, sí, ¿verdad? Y a querer pues hacer cosas que tal vez no ha podido hacer en el colegio, y muchas veces también la mamá o el papá no han pasado un buen día, y ahí viene también un choque de frustración, el niño viene a querer descargar un poco en la casa, el papá, la mamá está un poco frustrado y entran en un choque, y lo que se hace es simplemente aumentar más la atención del joven. Hay una batalla familiar en ese momento. En ese momento. Entonces, lo recomendable es siempre bajar, minimizar, escuchar al joven. Ahora cuesta que un joven se exprese, ¿verdad? Con todo lo que tienen, llegan, botan el bulto y es computadora o tele, ¿verdad? Entonces, tratar de volver ahí sí a aquellos tiempos donde las familias se sentaban a hablar en una sala, volver a los almuerzos de los domingos en familia, ¿verdad? Volver a los paseos en familia. Ahora vemos que los niños jóvenes deciden si van o no a la playa, ¿verdad? Donde antes no había alternativa, todo el mundo va para la playa y todo el mundo contento y feliz. Ahora es una batalla. Mira, es que ese día no puedo porque ese día juego fútbol, que la muchacha no puede porque ese día tiene el 15 años, que el chiquito no porque ese día tampoco, porque el amiguito venía para la casa. Y aquí, ¿quién manda? O sea, ¿quién manda en esta familia? Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que papá y mamá tienen que seguir gobernando esa familia, tienen que seguir siendo cabeza de la familia, y que definitivamente, si dejamos que los jóvenes y los niños hoy tengan el mando, pues simplemente estamos fracasando en nuestro modelo como padres, y esto se va a trasladar a todo lo que conlleve el núcleo de ese niño o adolescente: escuela, colegio, hasta trabajo, trabajos, universidades, sociedades, o sea, esto es globalizado. La primera sociedad que tiene un niño es su propia familia. De ahí la importancia de que la familia también esté cargada de valores. Y creo que habría menos déficit de atención, menos hiperactividad y menos diagnóstico y menos Ritalina, si nosotros aplicáramos definitivamente un modelo adecuado de familia. Doctora, ya para ir finalizando esta interesante entrevista, este interesante conversatorio que hemos tenido, me preocupa mucho el hecho de que hoy en día los niños son los que llevan los límites. Ellos dicen hasta cuándo, o los jóvenes, ellos dicen hasta dónde, ¿verdad? Entonces llegan al colegio y dicen, de por sí el maestro no me puede pegar, entonces me juego el chance, ¿verdad? En la casa puede que sepan que sí, o los pueden castigar de alguna manera, pero en el colegio no, entonces me juego el chance, ¿verdad? ¿Cómo manejar eso? Bueno, definitivamente los niños que tienen mayor problema a nivel escolar son los que tienen grandes ausentes como padres también en el modelo educativo. Si vemos los niños que tienen mayor problema de disciplina, mayor problema de concentración, mayor problema en notas, en reconocimiento calificativo, son los niños que tienen menos apoyo de sus padres dentro también del modelo educativo. Son los grandes ausentes. Entonces, el problema en realidad, como vuelvo a repetir, no está en el joven, sino está
en el padre de familia. Muchos se avergüenzan cuando los van a dejar a la escuela o cuando ya están más grandes no les gusta que los dejen en el colegio, pero esto es educación. El niño tiene que acostumbrarse a que su papá y mamá va a estar presente hasta que sea un adulto y que no tiene que avergonzarse de sus padres, todo lo contrario, que el hecho de que ellos estén presentes en su vida es un gran regalo y es un gran regalo de Dios. Entonces, ese regalo es el que nosotros tenemos que acostumbrar a los niños y a los jóvenes a recibir. No podemos pedirle a un niño o a un adolescente que dé lo que no recibe. Él va a ser un reflejo en todo momento de lo que recibe en su casa y lo que lleva por dentro. Entonces, la mejor recomendación es que seamos nosotros el primer ejemplo para que ellos sean el ejemplo a seguir. Todo mejora en el núcleo de la familia, la base de la sociedad. Así es. Definitivamente. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles, 6:30 de la tarde. Conversemos, pásenla bien y tenemos una cita en una semana. Muy buenas tardes.